Pueblito comunista en México. Resumen. Capítulo 1. En un pequeño pueblo mexicano, la gente decide organizarse bajo ideales comunistas para mejorar su situación de pobreza y explotación. Forman un consejo comunitario, reparten tierras y comienzan a trabajar juntos, mientras el ambiente se llena de esperanza y unidad. Sin embargo, Estados Unidos, temiendo que el comunismo se expanda cerca de su frontera, negocia con el gobierno mexicano para permitirles el paso de tropas. Con el permiso concedido, soldados estadounidenses cruzan la frontera, rodean el pueblo y comienzan a prepararse para aplastar la rebelión. El capítulo cierra con los habitantes observando, con miedo y rabia, cómo se acercan los vehículos militares, conscientes de que se avecina una masacre si no entregan sus ideales. Resumen. Capítulo 2. El pueblo se rearma. Tras derrotar al primer convoy estadounidense, el pueblo sabe que vendrá una represalia aún mayor. Con la ayuda de armas enviadas en secreto por Rusia y China, los habitantes se organizan para resistir. Fabrican barricadas, reparan camiones y consiguen tanques ligeros que logran camuflar en los campos, mientras Fernando y otros líderes entrenan a jóvenes y campesinos para enfrentar el siguiente asalto. Los vigías informan que un segundo convoy estadounidense se aproxima desde el sur. Con valentía, el pueblo prepara una emboscada, usando su artillería improvisada y los tanques ligeros para bloquear el paso en una carretera estrecha. Cuando el convoy entra en la trampa, los combatientes comunales inician el ataque con morteros y fuego de fusilería. Tras un enfrentamiento intenso, logran detener al convoy, capturar vehículos y tomar más armas, fortaleciendo su posición. El capítulo cierra con Fernando mirando los restos humeantes del convoy, mientras la gente celebra, conscientes de que la lucha apenas comienza y que pronto tendrán que enfrentar a más tropas estadounidenses con mayor. Capítulo 3. Resumen breve. El comandante Omar decide ir a un pueblo cercano para expandir la revolución comunista, pero el lugar está amenazado por Estados Unidos. Al llegar, ordena a la artillería y a los tanques que rodeen el convoy militar más cercano para asegurarlo y proteger a la gente. Sin embargo, los militares de EEU ya sabían que Omar y sus tropas irían a ese lugar para ayudar al pueblo y estaban preparados. Lo que no esperaban era que varios jóvenes del pueblo usaran resorteras para distraer y atontar a los soldados estadounidenses mientras se acercaban a vigilar, lo que les permitió a algunos revolucionarios acercarse sin ser vistos, y los atacaron por la espalda, los militares, EU, cayendo muertos. Mientras más se acercaban, muchas personas los vieron, pero vieron que venían a ayudarlos porque usaron navajas y tijeras para cortar los lazos o esposas. Señor 1. Gracias, joven, por ayudarnos. Soldado CNS, no hay de qué, pero tenga estas armas y estas a los demás, vamos por los demás. Nota. Sería soldado comunista por las 3 palabras, CNS. Todos. Sí, señor 1. ¿Cómo se llama usted, José? Me llamo José. Un nombre bonito que me dio mi padre, pero fue asesinado por los gobiernos que no hicieron nada. No más se callaron, pero con este nuevo gobierno estaremos mejor. Y usted, señor Juan. Me llamo Juan José, chido, pero vamos, vayan a esa capilla para dar cobertura, Juan. Ya oyeron, vamos para salvar a nuestras familias, José Mente. No me gustaría contarles que esos americanos mataron a sus familias y violaron. Me da pena, pero es trabajo, vamos, pues así. Mientras más se acercaban a donde estaban, empezó el enfrentamiento. Los protagonistas llegan a un pueblito en México con ideas comunistas, donde la comunidad vive bajo principios de propiedad colectiva y desconfianza hacia el exterior. Mientras buscan cobertura para evitar ser detectados, se enteran de que un convoy de suministros de EU pasará cerca, deciden asaltar el convoy para obtener armas y víveres necesarios para continuar su camino y proteger al pueblo. El asalto ocurre con tensión. Usan tácticas rápidas para emboscar el convoy mientras el pueblo distrae a las fuerzas locales. Logran tomar el control, pero enfrentan resistencia de algunos soldados estadounidenses, lo que provoca un breve tiroteo. Tras el asalto, se ocultan nuevamente en el pueblo, aumentando las tensiones con los locales que temen represalias, mientras otros ven a los protagonistas como héroes que les traen recursos. Los protagonistas se ven obligados a robar el convoy de EEU porque necesitan armas
alimentos y medicinas para seguir su camino y proteger al pueblo que los refugia. Saben que si no consiguen recursos, serán vulnerables y podrían ser capturados o morir de hambre. Mientras se cubren por los francotiradores, mientras unos disparan por las casas y la capilla y usan la artillería, los tanques disparan a los camiones de suministros y otros a los soldados, mientras otros usan ametralladoras. Así hicieron retroceder al enemigo, mientras los derrotaban cortándoles el camino en todas direcciones por donde no puedan salir, mientras los demás que podían salieron con el rabo entre las patas, mientras otros se rendían y otros luchaban hasta morir. Los militares de E.U. que quedaban en el área estaban huyendo para reagruparse con otras tropas, ya que habían quedado pocos tras los enfrentamientos anteriores. Mientras tanto, los habitantes del pueblito comunista avanzaban hacia otro pueblo más al sur, donde estaban las fábricas, con el objetivo de expandir su control y continuar con su movimiento. Este avance simboliza la expansión del movimiento comunista y la retirada de las fuerzas estadounidenses frente a la resistencia local. El comandante Valentina lidera un grupo de tanques y artillería rumbo al Estado de México, con el objetivo de avanzar hacia otra fábrica estratégica para el movimiento. Durante el avance, encuentran 3 convoyes atrincherados, listos para defender el paso, lo que complica su avance. Mientras tanto, la población local se ve cansada, pues los militares de E.U. los obligan a trabajar forzadamente, mostrando el control y abuso sobre los civiles. Este muestra tanto la resistencia comunista en expansión como el impacto del cansancio y opresión en la población civil bajo ocupación estadounidense. La capitana Valentina organiza a la artillería para atacar 3 convoyes de tanques y suministros clave de los militares de E.U. También envía tanques y tropas los campesinos que lograron huir de la fábrica, mientras jóvenes del pueblo se unen a la lucha. Por otro lado, el comandante Aldo se dirige al Palacio Nacional de México para sacar al presidente, pero encuentra 4 convoyes de militares de E.U. atrincherados allí. Mientras tanto, la población exige explicaciones sobre por qué se permitió el ingreso de los militares estadounidenses, pero las protestas son reprimidas con violencia. El comandante Aldo planea usar los tanques para atacar a los tanques enemigos de E.U. Los francotiradores aliados dan cobertura a las fuerzas de Aldo, protegiendo a los tanques y a los combatientes durante el avance. La población se levanta en armas para ayudar, uniéndose al combate y apoyando la ofensiva contra los convoyes enemigos. Así los tanques empezaron a disparar, mientras los militares enemigos usaban cañones antitanque para atacar a los tanques ligeros de México comunista. Así, mientras los tanques se cubrían en edificios, mientras los militares disparaban torretas y armas, y la artillería que les daba apoyo desde lejos. La ciudad se veía autos ya destruidos, ventanas destruidas. Duró 3 días. Los ataques al convoy de E.U. se veía toda la destrucción, pero el presidente había corrido antes que fuera capturado con unos 4 militares de E.U. El comandante Aldo. El avios a los otros comandantes, Fernando Omar y Valentina y otros, ya teníamos unas fábricas. Mientras tanto, en otro lugar aparecen tanques y un convoy militar que transporta al expresidente de México hacia el pueblito, donde está Veracruz, para ir al puerto para zarpar a E.U. para traer más militares y avisar. El convoy avanza por caminos rurales, generando tensión entre la gente del pueblo. A medio camino, el convoy es emboscado por fuerzas desconocidas o rebeldes locales. La emboscada genera caos, disparos, explosiones y confusión. Se interrumpe el avance de los tanques y se crea incertidumbre sobre si el expresidente está vivo o ha sido capturado. El capítulo deja abierta la tensión sobre el futuro del pueblito comunista tras esta emboscada. Capítulo 5. El convoy apenas logra escapar de la emboscada, aunque queda muy dañado y con varios impactos. Durante el ataque, el expresidente resulta herido, lo que genera tensión y preocupación en el grupo. Deciden llevarlo de inmediato al hospital más cercano para salvarle la vida, mientras el resto del convoy se mantiene alerta por posibles nuevos ataques. Este suceso aumenta la tensión en el pueblo, pues temen más represalias y se evidencian las divisiones internas en la comunidad. Tras el ataque, lo que quedaba del convoy se dirige al puerto,
con el objetivo de informar que fueron atacados y pedir el envío de una gran fuerza militar para recuperar el control. Sin embargo, antes de que puedan llegar, el comandante Aldo ordena enviar su artillería con la misión de acabar con los sobrevivientes del convoy y terminar el trabajo. Esto demuestra la brutalidad de Aldo y su determinación de eliminar cualquier amenaza o testigo de su poder en la región. Comandante Aldo. Aquí Aldo ya fueron repelidos lo que quedaba del convoy Valentina. Está bien, pero quedan muchos todavía, pero hay que tener cuidado porque esos americanos no descansarán hasta que seamos acabados. Aldo Radio. Está bien, iremos a las demás fábricas que están más al sur y Fernando Valentina Radio. Está bien, él va hacia el norte para ir a otras fábricas y puertos y pueblos para liberarlos porque escuche que son explotados. Aldo Radio. Está bien, mientras voy al sur. Valentina Radio. Está bien, ve. Mientras tanto, en EU Persona, que como que perdieron contra un pueblito comunista y se expande a una velocidad rápida. Dígame, comandante. Omar Bradley. Omar Bradley. No sé, pero enviaremos más soldados para frenar a esos Persona. Golpeó la mesa y apuntó con su dedo. ¿Pero qué nos servirá eso? Dime. Pero entra alguien aventando la puerta. Era un soldado con una hoja que tenía un mensaje. Soldado. Señor. Los soldados comunistas conquistaron muchas fábricas y se están expandiendo al sur y norte de México y agarraron a nuestros espías Persona. Que mientras golpea la mesa donde estaban los mapas, envíen tropas a la frontera. Rápido, soldado. Sí, señor, lo haremos de inmediato. Persona. ¿Cómo tan rápido lo hacen? Mientras tanto en México comunista Valentina. Señores, haremos más tanques ligeros y armas, pero lo más importante, aviones. Todos. Sí, señora. Persona. Ya oyeron, los habitantes que trabajaban en las fábricas comienzan a fabricar armas, tanques y aviones. Esto muestra cómo la comunidad se organiza para apoyar la guerra, convirtiendo su trabajo en producción militar para prepararse para el conflicto. El comandante Fernando va con su convoy hacia el norte para ayudar a los estados del norte. Al llegar, ven que hay 5 divisiones de soldados estadounidenses atrincherados con tanques y artillería. Como el sol empezaba a bajar a lo lejos, se acercaba una tormenta. Pero aún así, deciden continuar avanzando. Comienzan los enfrentamientos contra las fuerzas estadounidenses. Mientras la tormenta se aproxima, los rayos iluminaban el paisaje de la oscuridad, y los cañonazos de la artillería, y los tanques ya destruidos, ya en llamas, y cuerpos tirados por la balacera que había, hasta que algunos tanques y artillería de México quedaron en pie,